¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo acaba el año y cómo vemos el 2018? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural, catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También nos acompaña don Jorge Tobar, él es analista conocido en redes sociales como @conocimiente. Y también nos acompaña Dagoberto Gutiérrez, analista y conocido en la guerra como Comandante Logan. ¿Qué tal, caballeros? Bienvenidos a República. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quisiera que comenzáramos entonces haciendo en este primer segmento un análisis de cómo vieron ustedes que terminó el año. Es decir, políticamente seguimos anclados en la polarización. ¿Ven ustedes que esto se puede romper? ¿No se va a romper? Tenemos elecciones el próximo año, 2019 también tenemos. ¿Cómo ven ustedes este año como antesala del próximo? Bueno, a 2 días de terminar 2017, yo podría decirte que este año podemos definirlo como el año en que comienza a romperse el bipartidismo en El Salvador. Y por eso, digamos, para la historia, para las ciencias políticas salvadoreñas, va a ser importante el momento en que pueda decirse que finalmente cuajó la tercera vía o la tercera opción, que ha sido por años quizás un anhelo de muchos políticos. Hemos visto, y si leemos las últimas encuestas que se han presentado ya para finalizar el año, vemos que hay una naciente nueva fuerza que oscila entre la primera fuerza y la segunda fuerza. Y en este sentido podemos presagiar, ¿verdad?, que para el caso, las elecciones que se avecinan de diputados y alcaldes, el partido de gobierno, si no se reagrupa inteligentemente en los meses que hacen falta, va a sufrir lo que todos los partidos han sufrido cuando han sido gobierno por mucho tiempo, que es el voto de castigo. Todo parece ser que Arena va a mantener los mismos diputados, quizás suba alguno, puede hacer que el FMLN baje de diputados, habrá que ver qué nueva fuerza de las que están se consolide en la Asamblea Legislativa como la tercera fuerza, puede ser GANA, puede ser el PCN, el PDC podría subir, y eso será como el más mínimo cambio, pero 2017 puede ser ya definido como el año en que se abrió la posibilidad de que los dos grandes partidos por fin haya alguien que les dispute el poder. Ahora, esto está escrito hasta este día, que estamos por finalizar, digamos, este año, pero si los dos grandes partidos quieren salvar el bipartidismo, y puede verse en el caso español, por ejemplo, que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, al ver la amenaza de Podemos y de Ciudadanos en sus respectivas áreas o canchas de juego, jugaron inteligentemente para ponerse de acuerdo, digamos, en las grandes soluciones que el país necesitaba, como por ejemplo la intención secesionista de Cataluña, que vino y terminó hundiendo a Podemos porque su líder se mostró dubitativo en qué hacer si Cataluña se separaba o no de España, y eso le ha costado y le ha pasado una gran factura política, por ejemplo, a esta nueva izquierda que se llamaba Podemos. Si en El Salvador los dos grandes partidos quieren detener el avance de esta emergente fuerza de nuevas ideas, tendrían, una vez electa la Asamblea Legislativa, sin mayores obstáculos y sobresaltos, elegir la nueva sala de lo constitucional, mucho más independiente si se pudiera que esta que ha habido, con muchas mayores garantías de que va a haber un gran contrapeso de poderes, y resolver los grandes problemas nacionales a través de la Asamblea Legislativa, como son, por ejemplo, lo de la seguridad, y desde el gobierno mismo, que el FMLN esté ahí, a hacer políticas de manera conjunta para que se creen mejores empleos. Que ellos pueden hacerlo desde la Asamblea Legislativa, no tiene que ser una promesa de los candidatos a presidente, ni tenemos que esperar a que ellos tengan definidos sus candidatos a la presidencia para que nos digan qué es lo que van a hacer. Es que ellos ya pueden hacerlo desde la Asamblea Legislativa con acuerdos. Uno está en el gobierno y el otro va a quedar con el control, digamos, de la Asamblea Legislativa como la fuerza más votada.
si quieren salvar al bipartidismo, pero si quieren darle todavía mayor protagonismo a nuevas ideas, a la fuerza emergente que ha nacido en el 2017, pues deberían de continuar con el pleito que se manejan, queriéndose llevar cada uno de ellos los mejores créditos, y en ese sentido veremos que Nuevas Ideas va a continuar en el 2018 solidificándose. Creer que, por ejemplo, Nuevas Ideas, el que no tenga diputados es una debilidad, por supuesto que no la es. Es su fortaleza, porque la Asamblea Legislativa es uno de los órganos del Estado más desprestigiados. Y se retira este año con ese bono de $2.700.000, ese indignante bono de $2.700.000, que en realidad no tener representación en la Asamblea Legislativa es un plus para un político, en el sentido de cómo se está llevando a través de este 2017 el pleito. Tú ves que también en este 2017 ha quedado bien claro que ya las redes sociales juegan un papel determinante. Ya no son los medios tradicionales los que marcan la agenda política. Y la fuerza emergente se ha posicionado en redes sociales. Y la derecha se ha quedado en los medios tradicionales, prensa, televisión, radio, bajo ese control. Quien se ha quedado sin un nicho de cómo vender sus ideas o hacer influencia ideológica es el FMLN. Entonces, la recomposición de las fuerzas políticas que vamos a ver en el 2018 de cara al 2019 se torna importante. Yo podría, digamos, ahí establecerte como un primer avance de lo que ha sido este año. Ahora, don Jorge, ¿coincide usted entonces con que se está recomponiendo fundamentalmente el sistema de partidos políticos en este país? Es decir, el alcalde Bukele es sumamente popular, eso yo creo que nadie lo puede negar, ¿no? Por lo menos en San Salvador. Pero el presidente Saca también era sumamente popular y había sido presidente. Eso no significa que incluso con las maquinarias partidarias que le apoyaron en ese momento, que creo que fue el Partido de Concertación Nacional, el Partido Gana, de alguna manera logró romper el bipartidismo al que caen los salvadoreños usualmente en elecciones presidenciales. Y eso, detrás de eso también hay una cola histórica, por lo menos desde 1950, ¿no? PRUD, PAR, PCN y luego PDC, luego PCN, PDC, luego PCN, PDC, Arena, luego Arena, PDC, luego Arena, FMLN, y así es como estamos hoy día. Mira, solo un paréntesis para contestar esto de las fuerzas emergentes. Es que hay que entender algo. Nayib Bukele es la prueba viva de un político que no hace política. Un político que no hace política. Si vamos a buscar cuál es la posición de Nayib Bukele respecto a los grandes problemas del país, no hay, no existe. Él no se embarra en la política y se supone que es político. Entonces, media vez se mantenga en esa burbujita en la que no se embarra en la política. Nunca ha dicho si la tregua fue buena o es mala, nunca la ha condenado, nunca ha dicho si hay que negociar con los pandilleros o no hay que negociar, nunca ha dicho lo de la economía, si libre mercado o hay que controlar las empresas, etc. Nunca ha tomado posición política clara y definida respecto a ninguno de los grandes problemas del país. Pero eso debe pasar, o sea, eso va a llegar un momento en que tiene que embarrarse en la política, tiene que meterse a la política y tiene que dar sus posiciones claras. Y ahí es donde se va a saber si realmente es una fuerza emergente política o simplemente es un bloom publicitario. Pero, volviendo al tema, digamos, inicial o el principal respecto a cómo termina el país, cómo se valora. Mira, nosotros para valorar algo se necesitan dos cosas. Se necesitan herramientas de medición y se necesitan parámetros de comparación. Él lo sabe. Sin esas dos cosas no podemos valorar nada. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de medición a través de las cuales podemos valorar si El Salvador terminó bien, entre paréntesis, terminó mal, terminamos peores o es desastre o qué? O tenemos que alegrarnos o tenemos que entristecernos? Bueno, están los indicadores. Pero hay otra forma de medirlo, a través de un proyecto de nación, a través de un plan de país, a través de objetivos claros, medibles, sólidos. Entonces, en un lapso de tiempo, se consiguen estos objetivos en el proyecto. Pero entonces decimos, bueno, vamos a este punto, pero los proyectos no se están cumpliendo, los objetivos no se están cumpliendo, las metas están muy lejos, o si ya las conseguimos, etc. En El Salvador tenemos ese grave problema. Nosotros no tenemos proyecto de país, no tenemos plan de nación, no tenemos objetivos, no tenemos metas.
no tenemos nada. ¿Cómo valoramos esto? ¿Cómo medimos esto? Los funcionarios actuales, cuando no tienen eso, cuando no pueden medirlo, porque no tienen un punto de comparación, porque no tienen parámetros para establecer las diferencias, entonces se comparan con ellos mismos. Dicen, no, pero miren, en 2015 hubieron tantos muertos y ahora en 2017 hay menos muertos. Se están comparando su misma incapacidad con su misma incapacidad. A eso hemos llegado. Yo creo que eso es una actitud de mediocridad extrema, que nosotros los salvadoreños la aceptamos, muy sutilmente, muy dócilmente aceptamos esa actitud mediocre de que los funcionarios se comparen con ellos mismos. Es como que un corredor de 100 metros planos se compare con que, bueno, digo, hoy sí, mire, hace una semana o hace un mes hice 18 segundos con los 100 metros, ahora hice 17, pero no dice que los competidores están en 11. Entonces, ¿tenemos que alegrar o tenemos que entristecernos? ¿En base a qué? El problema es que lo que nosotros podemos hacer como analistas políticos para evaluar el país como tal y el gobierno y la gestoría del gobierno actual es comparándonos con nuestros vecinos, con los países que estamos en más o menos las mismas condiciones. El Salvador, por ejemplo, en 2017 va a crecer al 2.1, 2.2. El promedio de crecimiento en Centroamérica es arriba del 4.5. Es decir, El Salvador va a crecer menos del 50% de lo que crecen los demás países en promedio. Esa es la realidad. Okay. ¿Quién es el país menos atractivo para atraer inversión? ¿Quién atrae menos inversión en toda la región? El Salvador. ¿Quién es el país menos competitivo? El Salvador. Esos son indicadores cuantitativos que miden cuál es nuestra realidad al margen de los discursos y de la demagogia de los funcionarios. Dagoberto. Este es un año clave para entender el pasado y también para mirar lo que viene. Los rasgos políticos del año así lo establecen. El primer rasgo dominante es el despliegue de la guerra, guerra social, con fuerzas de pandilla controlando totalmente el territorio, estableciendo las reglas del juego y haciendo política, negociando plenamente. Ese es un proceso que se llama somalización. Y esto significa que El Salvador ha entrado, este año, entró de lleno a la somalización. Es el primer rasgo. Segundo rasgo, se quiebra el modelo político construido cuando la guerra civil terminó. En ese modelo, las dos vigas maestras serían el Partido Arena y el recién creado Partido FMLN, creado por la oligarquía más inteligente. Se estableció que la única política que la gente iba a hacer era ir a votar en las votaciones. Se disolvieron todos los movimientos sociales. Se disolvieron todas las organizaciones que integraron el FMLN guerrillero. Y se inició un proceso de acumulación capitalista diferente a la acumulación originaria. Todo eso funcionó 25 o 30 años. En este año eso se ha derrumbado. Es una buena noticia. Hay un tercer rasgo, que es que se inicia al fin el despertar del pueblo. Pero este es un proceso. La gente que controla el capital y que controla el poder político ya no puede seguir gobernando como antes. Y eso se resuelve mirando cómo hay una lucha interna de las oligarquías en la disputa de los aparatos económicos y políticos. La gente de abajo, que está viviendo la mayor de sus crisis, tampoco quiere seguir. Pero hasta ahora no se había encontrado el camino y en este momento hay un despertar.
como siempre ocurre en la historia de nuestro país, ese despertar aparece vinculado a problemas electorales. Vinculado. Pero en el fondo está vinculado a problemas políticos. Esto nos lleva a otro rasgo del año, y es que lo electoral toma cada vez más la dimensión de lo político. Esto quiere decir que aun cuando lo electoral es una cosa de publicidad, sin lo político, en esta coyuntura, lo electoral está siendo contaminado por lo político. Así como ocurrió en 1967, en 1972 y en 1977. Esa es una buena noticia que acompaña el despertar de la gente. Un último rasgo. El voto resulta ser un instrumento político cuyo uso tiene una dimensión táctica. Es decir, que en esta ocasión es bueno y en esta ocasión no. En esta ocasión no. Bueno, pero esta reflexión parte de la base que la gente piensa que hay que ir a votar, siempre. En los regímenes débiles, como en El Salvador, el voto es un derecho y también un deber. No en todas partes es así, pero aquí sí. Bien, este último rasgo consiste en que la gente está diciendo y se sostiene en esa afirmación de que no hay por quién votar y que no quiere que el gobierno del FMLN continúe, pero tampoco quiere que Arena retorne. Esta es una elaboración política muy valiosa y muy fina. Estos son los rasgos del año. Coronado esto por una situación. Nunca el pueblo llano había sido tan pobre, tan angustiado, tan sufrido como en este periodo. Y nunca la pequeña burguesía había sido tan maltratada, tan menospreciada como en este periodo. Y nunca, oigan bien por favor los que están viendo el programa, nunca la cúpula oligárquica o burguesa de este pequeño país había sido tan rica en medio de tanta pobreza. Esta es la corona de esta reflexión. Ok, con esa idea nos quedamos. Cuando regresemos entonces le seguimos dando pensamiento a ese quiebre del rechazo a los partidos políticos o a la partidocracia, y por qué, si hay rechazo, los ciudadanos no ponen, como dicen los estadounidenses, su dinero donde está su boca. Los no partidarios tampoco han cobrado vuelo. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica tiene una banca móvil. Es un servicio más que facilita las transacciones y optimiza el tiempo. Es una app en la que usted puede realizar pago de préstamos, también pago de tarjetas, pago de servicios y también transferencias entre cuentas. También puede hacer consultas tales como ubicaciones de los ATMs, corresponsales financieros y agencias. Y esta app, déjeme decirle, está disponible gratis desde las tiendas del Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Marvin, hablemos ahora entonces y profundicemos en este punto. Si ha habido un quiebre y varias encuestas lo han mostrado, que la gente no quiere ni que gobierne el FMLN, pero tampoco quisieran que regresara el partido Arena. Y hay un rechazo, se supone, de acuerdo a las encuestas, contra la partidocracia. Sin embargo, tenemos opciones todavía muy débiles, pero las tenemos en los candidatos no partidarios, por ejemplo, que si bien es cierto, tal vez no llegarían a transformar de manera fundamental el sistema, si la gente los apoyara más, uno podría decir, bueno,
los ciudadanos finalmente se están dando cuenta y están dándole apoyo a aquellas personas que de alguna manera podrían empezar a hacerle hoyitos a ese sistema que se conoce como partidocracia. Sin embargo, los candidatos no partidarios no vuelan. Ahora, yo tengo una lectura que en parte es formal, en el sentido de que la ley fue hecha para hacérsela sumamente difícil. Ellos no pueden recolectar fondos. La cantidad de firmas que tienen que recolectar también es demasiado grande, me parece, para lo que tienen que hacer los partidos políticos, por ejemplo, en su lugar. Y tampoco, aún si hubiesen podido registrarse como candidatos, a la hora del conteo de los votos, tampoco pueden defender el voto. Ellos tienen derecho a un vigilante por centro de votación, cuando los partidos políticos tienen vigilante por mesa. Yo diría que los culpables de que las candidaturas independientes no hayan fructificado son ese montón de organizaciones de la sociedad, llamadas de la sociedad civil, que se han formado a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, al hablar con la gente de Democracia Limpia, de Paul Steiner, y le preguntaba yo una vez, ¿por qué no hacen una federación de todo este montón de movimientos? Entonces él me decía que había un gran problema a la hora de organizar todos estos movimientos. Estos movimientos, que todos quieren protagonismo, que esa es la gran dificultad, serán la base de las candidaturas independientes. Es así en todos lados, cuando tú ves el sistema de candidaturas independientes o no partidarias. Eso aquí en El Salvador, por afanes de protagonismo de todo este montón de organizaciones de la sociedad civil, ha sido imposible concretizarlo. Entonces, mientras la sociedad civil aglutinada en estos movimientos no se ponga de acuerdo para presentar estas candidaturas o respaldarlas, entonces no van a tener mayor, protagonismo las candidaturas no partidarias. Ese es el principal problema cuando tú me hablabas de su base, de quién va a ir a cuidar o a defender el voto. Es estas organizaciones. Entonces, no solo se trata de yo voy sin bandera, porque es que también la ciudadanía es desconfiada. ¿Qué garantía hay de que que no tiene bandera política o ideología realmente no quiera llegar a ser igual o peor de sinvergüenza que los que ya están ahí en la Asamblea Legislativa? Entonces, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Ese es un punto. Y lo otro estaría en el hecho de que los diputados independientes no tienen un discurso político convincente, que entusiasme, que esperance y nuevo. Entonces, ahí es donde está el gran defecto de estas candidaturas independientes, porque ¿qué ofrecen? O sea, ¿solo basta no tener un partido político? No, hay que decir qué van a hacer en la Asamblea, qué leyes van a reformar en la Asamblea, cómo van a abordar el montón de temas que en programas como los tuyos se han hablado todo el año. Tú no oyes que los diputados independientes estén abordando esos temas que le interesen a la gente. El problema del transporte, el problema de las pandillas, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de empleos para la gente. Incluso, si bien se puede decir de que el gobierno no ha sido como Venezuela o como Cuba, que era lo que nos decían que iba a suceder si gobernaba el FMLN, y que han combatido la pobreza, porque veníamos de crecer 0 a crecer 2.2, ¿verdad? Que no es un crecimiento suficiente, estoy de acuerdo, pero lo que ha pasado en la actualidad es que sí, se ha combatido la pobreza, pero sí ha aumentado la desigualdad. Y la desigualdad puede ser más espantosa que la pobreza. Entonces, es lo que le pasa a El Salvador. Entonces, ¿cómo van a abordar estos diputados independientes? O, digamos, los precandidatos a la presidencia, que se han vuelto protagonistas, querramos o no querramos, en estos 2 años, de cómo van a enfrentar esos problemas. Ese discurso no lo estamos oyendo. Cualquiera diría que Nayib Bukele, al ofrecerse a hacernos un tren, a sembrar plátanos por el país o a ofrecer agua a las 24 horas para los salvadoreños, está tomando la iniciativa, fíjate, de las propuestas que a la gente le podrán interesar o no le podrán interesar. Pero ese debate que se resiste todo el mundo a decir qué van a hacer, a decirnos si que en 5 años vamos a estar igual, en 10 años estaremos mejor, o si es de generaciones, si la generación actual tiene que sufrir para que las futuras generaciones vivan en un mejor país. Esa clase de compromiso no lo están haciendo ni los independientes ni los partidos tradicionales. Entonces, a eso se debe que tampoco los independientes logren despegar. Ok, ahora, Dago, ¿coincides tú con Marvin? Es decir, para mí es un punto de
de recursos. Es decir, vivimos en una sociedad que ahora está interconectada y hay realidades comunicacionales que no podemos obviar. Pero si, por ejemplo, no tienen recursos para poder no solamente hacer campaña política en el sentido amplio de la palabra, ¿cómo poder darse a conocer? Es decir, entonces, no sé si estoy completamente de acuerdo con Marvin en que no es que no hayan propuesto mucho. Tomemos el caso, por ejemplo, de Roberto Rivero Campo. Él tal vez no lo fraseó de esta manera, pero daba la impresión que muchas de sus ideas estaban en torno a hacer funcionar la República. Es decir, Estado de Derecho, funcionarios cumpliendo con su deber, utilizando racionalmente los dineros de los contribuyentes y que hubiese transparencia en las elecciones de segundo grado, etcétera. Es decir, esas eran sus ideas, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, soltó la pelota, ya dijo y desistió de registrarse como candidato independiente. Entonces, es decir, a mí me da la impresión que es más una cuestión formal de habérseles hecho muy difícil, porque el sistema de la partidocracia busca autopreservarse, a darle espacio a que alguien a puras ideas resulte electo. Este territorio del sistema electoral fue una especie de joya preciada cuando negociamos el fin de la guerra civil. Era como la joya de la corona. Un Tribunal Supremo Electoral, propiedad de los partidos políticos. Y un Tribunal Supremo Electoral con un funcionamiento asegurado y un presupuesto asegurado. 20 o 30 años después, eso está bastante derruido. El diseño que se estableció ponía lo electoral como el aceite supremo, como el líquido supremo que garantizaba que la maquinaria no dejara de funcionar. Sin embargo, a estas alturas, el sistema electoral está depreciado. Pero además, todo el sistema político y económico del país está depreciado. Y es justamente lo que hay que sustituir por otro sistema. Cuando falla el sistema electoral, eso es índice de que está fallando el otro sistema. Ahora bien, el sistema electoral se basa en los partidos políticos. ¿Cómo no? Cuando estos dejan de funcionar, la sociedad, el pueblo o la gente de la sociedad irrumpe, aspirando a ocupar cargos públicos. Y aquí en esta coyuntura se han mostrado las costillas del sistema, porque la actitud de los partidos políticos ha sido visceral en el trato a los candidatos, que no son independientes, porque eso no existe, la independencia no existe, son candidatos no partidarios. Pero ese trato es brutal, brutal, sin ninguna condición, sin ninguna facilidad. Esto muestra la fuerza institucional de los partidos, pero también muestra que no tienen fortaleza, que no pueden admitir competencia de la gente. Y esta es una situación muy contradictoria. ¿Acaso ellos no representan a la gente? ¿Cómo no? Formalmente. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Es el artículo 85. Pero ocurre que esos partidos que representan a la gente no quieren ver a la gente en sus patios. ¿Y qué ha ocurrido? Es que el juego electoral se ha contaminado. Cuando aparecen las figuras independientes, esa es una contaminación de lo político. Lo político. Esta es una maravilla, porque uno piensa que lo político es el corazón de la sociedad, no es lo electoral, es lo político. Y lo segundo, el ambiente electoral se ha mercantilizado. ¿De dónde viene la debilidad recia de los partidos políticos? Es
que no hacen política, pero hacen negocios. Y entonces los partidos políticos son empresas. ¿Y con qué hacen negocio? Con la mercancía que se llama política. Eso es el problema raigal de los partidos políticos. Ahora bien, por eso mismo que aparecen candidatos sin campaña electoral y candidatos sin partido político. Y hay candidatos sin partido político que según las encuestas ganarían la presidencia de la República aun cuando no tienen partido político. Y ganan esas encuestas, en las encuestas precisamente por no tener partidos políticos. Una última cosa. Los candidatos que circulan sin partido y sin campaña electoral están mostrando popularidad. Ojo, pero para la gente, para vos que estás pensando ir a votar, la clave no es la popularidad. La clave es saber si esa persona es o no popular. Porque la popularidad es una construcción ideológica. Si yo salgo todos los días en la televisión, en los diarios, en la radio, yo adquiero popularidad. Esa es lo que se llama popularidad. Lo popular, eso tiene que ver con mi mayor, menor o nula vinculación con los intereses de la gente. ¿Ven la diferencia? Yo puedo ser popular sin tener popularidad. Y puedo tener popularidad sin ser popular. Esa es la historia de los futbolistas, por ejemplo. Y es un futbolista, exceptuando a Maradona. ¿Tienen una cabeza popular? No. Aquí, los que estén pensando votar, sepan primero si ese candidato es popular. Es decir, si está comprometido con los intereses de la gente. Esa es la clave. Y siempre pregunten ustedes, ¿cuál es el programa de este? ¿Cuáles son sus puntos? ¿Y cuáles son las transformaciones? Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, don Jorge, abrimos con usted porque quiero escuchar también qué piensa acerca de esto, de si los salvadoreños realmente están rechazando la partidocracia, pero no están apoyando como deben a los no partidarios, y si los no partidarios tienen buena parte de la responsabilidad o simplemente la partidocracia se las puso difícil. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Jorge, hablemos entonces de esto. Rechazo a la partidocracia, pero aún no se termina de apoyar a los no partidarios, por ejemplo. Sí, mira, antes de abordar ese tema, quiero dar mi punto de vista acerca de algunas declaraciones de Dago. Yo pienso, bajo mis conceptos de política, creo que es peligroso decir que las pandillas ejercen política o hacen política, porque entonces un asesino hace política. Es que hay un concepto amplio de la política, que es cualquier cosa que afecte a la sociedad o cualquier cosa que afecte a una población determinada. Eso podría ser un concepto muy amplio y creo que hasta peligroso de política, porque entonces un criminal en serie puede ser un político, o sea, se puede considerar un político porque está afectando, está generando terror a la población y entonces está haciendo política. Yo creo que la política, como yo la entiendo, es las actividades que van orientadas a elevar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. Para mí eso es política. Todo lo que no va con eso y entonces no es política. Si mis acciones van enfocadas a bajar el nivel de vida de los ciudadanos, entonces estoy haciendo la antipolítica. Eso es para dejar claro eso. Por otro lado, los dos lo mencionaron, que
la pobreza con la riqueza y la separación, o sea, las diferencias sociales son quizás más graves. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la pobreza, ¿de qué es consecuencia la pobreza? O sea, ¿qué ocasiona la pobreza? La pobreza la ocasiona la falta de capacidades de esta gente de generar riqueza, de tomar control de su vida, de no tener siquiera una identidad propia, ni siquiera tener sueños, ni siquiera entender que es un individuo que tiene derechos y que tiene sueños, debe tener sueños y debe de luchar por ellos. La sociedad ni siquiera le permite esa capacidad de identificarse, de tomar conciencia de su existencia como individuo y como ciudadano. Entonces, en ese sentido, la persona pierde esa oportunidad, no adquiere las capacidades necesarias para crear la riqueza necesaria para salir adelante y salir de la pobreza. Nosotros no creo que nos debamos de preocupar porque hayan ricos, creo que nos debemos de preocupar porque hayan pobres. Porque una persona que adquiere $1 millón de ganancia ha producido detrás de él 100 millones para que le queden $1 millón de ganancias de utilidades. Los otros 99 millones quedaron en el camino, en compras, en planillas, en compras de materiales, en etcétera, en inversiones, etcétera. Entonces, que una persona llegue a reunir $1 millón, creo que nos debería de alegrar. Lo que nos debe entristecer es que hayan grandes sectores de la población pobres que no tengan la capacidad de crear su propia riqueza y salir de esa pobreza. Yo creo que lo que debemos hacer no es andar repartiendo dinero ni andar repartiéndole limosnas a la gente. Lo que se debe repartir a manos llenas y sin límites es la capacidad de crear riqueza, es la educación, es articular un sistema educativo, quiere decir que la familia, quiere decir que la escuela, quiere decir que las comunidades, quiere decir que las alcaldías, las municipalidades, etcétera, todo articulado alrededor de crear o de darle la oportunidad al individuo de que se identifique, que entienda quién es, tome conciencia de su existencia como individuo y luche por un mejor nivel de vida. Ese es por un lado. Ahora, lo de los no partidarios, sí, yo creo que es parte de las dos cosas, porque la partidocracia le obliga a, por ejemplo, a un candidato no partidario de San Salvador a conseguir 12,000 firmas. Pero un partido político solo en promedio necesita 600 firmas por candidatura. Entonces estamos hablando de 20 veces más la carga que tiene un no partidario con respecto a un partido político. Entonces, todo el sistema, como dice Dago, está hecho para que funcione con los partidos políticos. O sea, en la firma de los acuerdos de paz se los repartieron los partidos políticos. Recordemos que, fue entre partidos y fue entre fuerzas beligerantes que decidieron el cese de las hostilidades armadas, pero la guerra siguió. Por otro lado, los discursos de los no partidarios a mí realmente también no me terminaron de convencer, para ser honesto, no me terminaron de convencer de que fuera algo realmente novedoso, algo revolucionario, que irrumpiera el modo de pensar cotidiano y normal de todos los ciudadanos. O sea, no rompió nada, no vino a sacudir nada. O sea, vinieron, lo único que vendieron era que no eran partidarios, eso ya se sabía, pero aparte de eso no creo que hayan irrumpido. Es una lástima, es una pena. Yo apoyé a Roberto, inclusive le ofrecí asesoría política para que avanzara, también a los otros candidatos, pero al final nunca tomó control de su discurso político. A veces divagó, a veces se contradijo, al final tiró la toalla y es una lástima. Realmente yo en mi personal, como Jorge Tobar, sí me hubiera gustado que los no partidarios entraran a la contienda para romper un paradigma que es los partidos políticos. Okay. Se me está acabando el tiempo, le voy a dar un minuto cada uno, tanto a Dago como a Marvin, para que cerremos el programa. Tienes un minuto, Marvin. Creo que también los no partidarios deberían de poder aspirar a ser miembros de los consejos municipales. Siento que falta digamos, ese otro elemento, porque en la medida que puedas trabajar en lo pequeño, te va ganando la confianza, la credibilidad de una comunidad y puedes llegar a lo más grande. Pero llegar de un solo a la Asamblea Legislativa sin mayores credenciales, que las tenés que construir, y el mejor lugar para construirlas es en los consejos municipales, debería de abrirse esa posibilidad de que haya no partidarios en los consejos municipales, porque es ahí donde trabajas. Ok, Dago, tienes la última palabra. Ir a votar
es una decisión política. No ir a votar también es una decisión política. La clave para que todo salvadoreño y salvadoreña inicie bien el próximo año es la conciencia de que se necesita hacer política. Es decir, fijar tus objetivos, tus medios, determinar quién es tu enemigo, quién es tu amigo y quién es tu aliado. Ese es hacer política. A partir de hacer política, vos podés determinar participar en política, que es otra cosa. Esto te asegurará que participes en tu política y no en la política del otro. Esa es la clave. Un abrazo a todos. Este año ha sido oscuro. El otro seguirá igual, pero menos oscuro. O sea, opaco. Ok, opaco. Bueno, no me resta más que desearles que tengan un buen 31 de diciembre, mi querido Marvin, don Jorge y mi querido Dago. Gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Feliz año también para Feliz año para todos. ustedes también. Sí. Bueno, feliz año también para todos ustedes que nos han visto a lo largo de todo este 2017. Esperemos, como dice Dago, que sea menos oscuro, por lo menos opaco, y que vayamos viendo la luz. Dicho esto, soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.